infinita gracia, bendito Dios. Ay, me dio su gracia que contiene todo, abundante gracia que todo lo cubre. Ella me sostiene, me ha justificado, infinita gracia, bendito Dios. Bendito, bendito, bendito Dios. Bendito, bendito, bendito Dios. Bendito, bendito, bendito Dios. Bendito, bendito, bendito Dios. Bendito, bendito Dios. Bendito, bendito Dios. Aleluya. Ese fue el aplauso para el Señor. ¿Cuántas mujeres se gozan en esta noche en su presencia? Aleluya. Saludo a la persona que está a su lado. Dele un abrazo a su hermana. Me miraron en lo secreto cuando me estabas formando y me plantaste en tu ambiente de deleite y me cercaste y de todo me proveíste. Dígale, no había nacido y tus ojos me miraron en lo secreto cuando me estabas formando y me plantaste en tu ambiente de deleite y me acercaste y de todo me proveí. Vamos a decirlo otra vez, no había nacido. Me miraron en lo secreto cuando me estabas formando y me plantaste en tu ambiente de deleite y me acercaste y de todo me proveíste. Eres la comida que me nutre, eres la justicia que me diste, eres la fuente que me dio vida, eres el amor que me rodea, esperanza mía, prisionero de tu amor, eres quien me habita, eres Cristo mi porción, esperanza mía, prisionera de tu amor, eres quien me habita, eres Cristo mi porción. No había nacido y tus ojos me miraron en lo secreto cuando me estabas formando y me plantaste en tu ambiente de deleite y me acercaste y de todo me proveí. Vamos otra vez. No había nacido y tus ojos me miraron en lo secreto cuando me estabas formando y me plantaste en tu ambiente de deleite y me acercaste y de todo me proveíste. Dígalo otra vez. No había nacido y tus ojos me miraron en lo secreto cuando me estabas formando y me plantaste en tu ambiente de deleite y me acercaste y de todo me proveíste. Eres la
justicia que me viste, eres la fuente que me dio vida, eres el amor que me rodea, esperanza mía, prisionero de tu amor, eres quien me habita, Eres Cristo mi porción. y esperanza mía, prisionero de tu amor, eres quien me habita, eres Cristo mi porción, esperanza mía, prisionero de tu amor, tú eres quien me habita, Eres Cristo mi porción. Eres la comida que me nutre, eres la justicia que me diste, eres la fuente que me dio vida, eres el amor que me rodea, esperanza mía, prisionero de tu amor, tú eres quien me habita, eres Cristo mi porción, esperanza mía, prisionera de tu amor, tú eres quien me habita, eres Cristo mi porción, esperanza mía, prisionera de tu amor, tú eres quien me habita, eres Cristo mi porción, esperanza mía, prisionera de tu amor, tú eres quien me habita, eres Cristo mi porción. esperanza mía, prisionero de tu amor, eres quien me habita, eres Cristo mi porción, esperanza mía, prisionero de tu amor, eres quien me habita, eres Cristo mi porción, esperanza mía, prisionero de tu amor, eres quien me habita, eres Cristo mi porción, esperanza mía, prisionero de tu amor, eres quien me habita, eres Cristo mi porción, esperanza mía, prisionero de tu amor, eres quien me habita, eres Cristo mi porción, esperanza mía, prisionero de tu amor, eres quien me habita, eres Cristo mi porción. Levantar tus manos a los cielos en esta hora y decirle: Dios, damos honor a ti, porque ciertamente no hay otro Dios como tú, no hay otro Dios fuera de ti, no hay otro Dios. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dilo nuevamente: damos honor. Damos honor a ti,
Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Dile, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, Eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Oh bendito Dios, Rey de reyes, admirable, consejero, eres tú el príncipe de paz, soberano y sublime, eres nuestro. aleluya. ¿Cuánto puedes declararlo en esta noche? Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano Y sublime, oh, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Di, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. No hay nadie como tú, Señor, porque no hay otro Dios como tú. No lo hay. Tu fidelidad es incomparable, Señor. Tu amor es incomparable. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana.
Te adoramos en esta noche, precioso y dulce Jesús, precioso y glorificado Señor. Te exaltamos en esta noche, Cristo. Bendito seas tú, Señor, en medio de las naciones. Todos los pueblos, Señor, toda rodilla se dobla ante tu presencia y reconoce tu señorío. Tú eres el Señor. Admirable, admirable, admirable consejero. Recibe toda honra. Sublime eres tú, Señor. ¿Quién podrá contar tus maravillas? ¿Quién podrá contar tus maravillas? No hay nadie que se compare a ti, Señor. Tú eres excelso, eres soberano, eres poderoso. Y sublime eres nuestro Salvador, Rey de reyes, admirable. Eres el principio y fin, soberano y sublime. Eres nuestro Salvador. Todos juntos, Rey de reyes, aleluya. Eres el principio y fin, soberano eres tú, soberano y sublime. Oh, aleluya. Eres nuestro Salvador. Bendito Señor, Rey de reyes, admirable. Eres el principio y fin, soberano y sublime. Eres nuestro Salvador. Toda la iglesia, Rey de reyes, admirable, admirable. Soberano y sublime. Eres nuestro Salvador, Rey de reyes, admirable. Eres el principio y fin, soberano y sublime. Eres nuestro Salvador. Te damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Aleluya. No hay nadie como tú, Jesús, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Bendito seas tú, bendito sea tu gloria, bendita sea tu gloria, bendita nuestra vida, Señor, porque estamos escondidos en ti, Señor. Tú eres quien nos guarda, tú eres quien nos protege. Estamos siendo protegidos por el amado. Estamos siendo, Señor, amados por ti todo el tiempo. Oh Dios, oh precioso Dios, corónate con nuestra adoración. Precioso Cordero de Dios, que fue inmolado en la cruz. Te adoraremos en esta noche. Nos presentamos a ti, oh Dios, como ofrenda grata a tus pies, para rendirte adoración genuina, adoración verdadera, fruto de labios que confiesan tu maravilloso nombre, que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, que está por encima de todo lo creado, de todo lo que existe. Te adoramos. debemos mover.
aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Di conmigo, y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Yeah, yeah. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Aleluya. Eres tú quien está orando en nosotros, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás
estás obrando. Sé que estás obrando. Aleluya. Bendito sea Dios. Santo es Dios. ¿Cuántos estamos gozosos esta noche de estar aquí en el 17º encuentro de Mujer Eres Labranza? ¡Qué escándalo! Por favor, calladitas, calladitas, no se emocionen mucho, por favor. Voy a pedirle el favor a Denia, si me regala, me acompaña a cantarle el cumpleaños feliz a la mujer estrella. El cumpleaños feliz, sí, es el cumpleaños feliz. Yo pensé que había dicho feliz año. Angie, que es una mujer esforzada, valiente, de ejemplo. Ella es una guerrera de Dios, una poderosa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Angélica. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Como la palma florece en primavera, así queremos que sigas sonriendo. Como la palma florece en primavera, así queremos que sigas cumpliendo. Ya Dios te bendijo, te colmó de bendiciones. Ya Dios te bendijo, te colmó de bendiciones. A nuestra hermana reunida en esta noche la venimos a felicitar. Ya Dios te bendijo, te colmó de bendiciones. A nuestra hermana Angie le queremos decir que la amamos mucho en el amor de Dios, porque somos la familia, familia de Dios, y la amamos mucho en el amor de Dios, porque somos la familia, familia de Dios, y la amamos mucho en el amor de Dios. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Angélica, cumpleaños feliz. Bendecida, poderosa. Forzada, valiente. Bueno, ¿quién vino de traje hoy? ¿Quién vino de traje? A ver, alcen la mano. ¿Quién vino de traje? Bendecidas, muy bendecidas y bienvenidas. ¿Quién los visita por primera vez? Bendecida, ¿cuál es su nombre? Miriam. Liliana, vienes por Leida. Bueno, estás en el mejor lugar y esta es una familia que te dice bienvenida. Aquí estamos todos para apoyarte, acompañarte, lo que tú necesites. Bueno, hoy ustedes saben qué es achicar. Achicar, ¿qué es achicar? ¿Qué es achicar?
Sí, yo me acuerdo que achicar era, mi mamá me decía, achica el patio, es como sacar, ¿verdad? Sacar el agua, escurrir. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el método para achicar la soberbia. La soberbia es una forma particular de incapacidad que suele afectar a gobernantes, directivos y funcionarios, pero también a porteros, dirigentes de gremios, empleados públicos y casi todos los pobres mortales que se encuentran de golpe con una escasa cuota de poder. ¿Entendemos eso? Gracias. Las personas que tienen un poquito de poder, el vigilante de la EPS, él es el que dice si tú... Gracias. Él es el que dice si puedes entrar y si amerita que te vea el médico. O la niña de, ¿cómo es? De Ganayá, que nunca hay línea y no tiene. A esas personas nos referimos. He aquí un consejo para no caer en la tentación de la soberbia. Diríjase a una zona rural por la ruta. Saben que yo no les iba a leer esto, pero Dios es soberano. ¿Por qué? No sé, pero esto no era lo que yo tenía separado. Bueno, diríjase a una zona rural por la ruta que más le guste. Desnúdese y espere a que anochezca. Cruce entonces el alambrado y camine hasta que sienta que está en medio de la soledad más absoluta. Una vez allí, levante la cabeza al cielo y mire las estrellas. En ese instante, visto desde el espacio, usted debe ser algo así como un microbio sobre una pelota de fútbol. Piense que está parado sobre un minúsculo planeta que gira alrededor del Sol y que el Sol es solo una estrella pequeña entre los millones de estrellas que están viendo y que forman nuestra galaxia. Recuerde además que la nuestra es una de millones de galaxias que hace millones de años giran en el espacio. Una vez que haya hecho esto, ponga los brazos en jarra sobre la cintura, en actitud desafiante, o adopte cualquier otra postura que le parezca adecuada para expresar su inmenso poder, e hinchando las venas del cuello grite, con toda la voz que sea capaz de juntar en ese momento: soy verdaderamente poderoso. Luego espere el resultado. Si ve que algunas estrellas se sacuden y titilan, no hay problema. Es Dios que a veces no puede aguantar la risa. Es de Dios. Yo tenía separado otra reflexión, pero por algo Dios nos está hablando en este momento, que a veces queremos creer que lo somos todo, que lo tenemos todo, y nos desconocemos que el dueño de todo es Él, y que nosotros debemos tener la humildad y el entendimiento de saber que aquí estamos porque a Él le ha placido nada más. Bendecidas. Bueno, aparte de la bienvenida del primer encuentro del año, vamos a estar bien atentas, porque hoy se inicia este encuentro. A fin de año, si usted se quiere graduar, tiene que haber tenido todas las clases completas. No se aceptan excusas a menos de que esté hospitalizada y mande la certificación médica. Bendecida, dámosle un aplauso a la pastora Milagros. Buenas noches, mi bendecidas, amadas, preciosas hijas del Rey Eterno, amén. Y también a los bendecidos que están aquí, solo Alfo, el rector y Wilmer el coordinador.
Ya están transmitiendo. Ah, qué bien. Miren lo que tengo aquí. ¿Sí lo ven? 12 mujeres extraordinarias. Ese libro lo estoy estudiando ya hace un tiempito, gran parte de la enseñanza que vamos a desarrollar. Tengo mucho, por decirlo así, he aprendido mucho y lo vamos a desarrollar esta noche. Amén. ¿Cuál es la temática que venimos manejando? Conociendo mi identidad en Cristo. Esta sería la que... Vamos a ver si están... Sí, 17º encuentro de Mujeres en Labranza, pero esta sería la sexta temática, conociendo mi identidad en Cristo. Amén. Y se acuerdan que la vez pasada, en diciembre, estuvimos hablando en Primera de Pedro, capítulo 2, ¿se acuerdan? Verso 4, y la invitación era ¿cuál? Apostólica, acercándonos a Él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, pero más para Dios, escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Se acuerdan? A mí me gusta recordar. Entonces estuvimos viendo esa parte de nuestra identidad. Que como piedras vivas somos ¿qué? Una casa espiritual. Y que esta casa espiritual, amén, tiene que ser edificada para ser un sacerdocio santo. Amén. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál era el mandamiento? Sed edificados como casa espiritual y número 2, como sacerdocio santo, para ahora sí manifestar este propósito de esto que se dé en nosotros, ofrecer sacrificios espirituales aceptables y agradables a Dios. Amén. Mediante nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa temática, y desarrollamos una parte, por decirlo así, la pregunta allí sería, ¿cómo se edifica esta casa espiritual? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Que todavía la vamos a seguir desarrollando, amén. Esta sería la segunda parte. ¿Cómo se edifica una casa espiritual? Y veíamos que en el verso 6, me lo coloca por favor, bendecido. Verso 6, el apóstol nos da la respuesta. Verso 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere, subraye la palabra allí, creyere. ¿Sí se acuerda? Estoy recordando. Amén. Y el que creyere en él no será avergonzado. Nadie puede creer si primeramente no oye. Amén. Se oye para creer y se cree para conocer. ¿Sí se acuerdan de esos principios que desarrollamos? Estoy recordando. Amén, porque necesito empalmar con parte de la enseñanza. Y hoy va a ser muy práctica. Va a ser una enseñanza de un ejemplo de la vida de una mujer preciosa que se llama Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Amén. Entonces vimos también, nos fuimos a Mateo 7, ¿se acuerdan? De las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de los sinónimos espirituales, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? No, los escucho muy callados. ¿Cierto? Y todo aquel creyera, aquel que oye y habla, que dice que no será avergonzado, es uno que oye, que hace y obviamente permanece. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Es el mismo léxico espiritual que el Señor Jesús, obviamente, como decíamos por ahí, la vez pasada,
Imagínense, hijo de tal astilla, ¿cómo es el dicho? De tal palo, tal astilla, ¿sí o no? Se notaba que eran discípulos de Cristo. Amén. Y Jesús habló y puso un fundamento y dijo: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, Y vimos el principio y le estoy recordando la idea central. Amén. ¿Sí se acuerda, bendecido? La idea central, ¿cuál era? Una casa espiritual, ¿cómo se edifica? Oyendo y haciendo. Una casa espiritual se edifica oyendo y haciendo. Vimos el ejemplo de Santiago, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de Santiago capítulo 2 que pusimos al hermano aquí, trajo un espejo? Amén. Pero sé que hacedores de la palabra. Amén. Está demandando una acción porque obviamente se escuchó. Amén. La palabra de Dios no es, o por decirlo así, la Biblia no es un libro como todos los libros que hay en la tierra. Por ejemplo, suena triste decirlo, la Biblia es el libro más vendido, pero el menos leído. En las estadísticas que se han hecho, el libro más vendido es la Biblia, porque la Biblia es libro de libros. En la Biblia está contenida la palabra de Dios. La Biblia es un libro que tiene muchos libros que narran, que cuentan la palabra de Dios. Amén. Entonces la Biblia es el libro más vendido, pero lo curioso es que es el menos leído. ¿Cuántos han visto, son testigos oculares de mucha gente que tiene la Biblia allí en la casa, en la esquina? Amén. La compran como amuleto, ¿o no? Yo lo he visto. Y de hecho, hay un hermano que una vez contaba un chiste aquí, que fue el pastor a visitar a los hermanos y comió con ellos y se le perdió la cuchara. Y la hermana diciendo: pastor, se robó la cuchara. Pastor, se robó la cuchara. Y lo volvieron a invitar y cuando sacaron la Biblia, ahí estaba la cuchara. No la leía, bendecido. ¿Ve? Es más, voy a decir algo. En la movilización del evangelismo de manera mundial, por decirlo así, ustedes no han escuchado, no se dan cuenta de cantidades de ministerios que compran cantidades de Biblias y las siembran, las regalan. ¿Sí saben? Eso es correcto y está bien y se debe hacer. Pero ¿cuánta gente de esa realmente sí toma lo que le están entregando para leerlo y estudiarlo? ¿Ves? Es el libro más vendido, pero es el libro menos leído. Ahora, la Biblia es muy peculiar, es muy diferente a cualquier otro libro. Por ejemplo, si hay un libro de recetas, ¿cuántos han tenido libros de recetas de comida? Ahí te dice: vamos a hacer pollo con champiñones. Entonces 1 kilo de pollo, medio kilo de champiñones, leche, y te deja todo como lo debes hacer. Pero nunca este libro te impone a ti una demanda, que tú tienes que hacer esto. Es opcional. La Biblia es muy diferente. La Biblia no es opcional. Amén. Es el único libro que establece mandamientos. Y los mandamientos son para obedecerlo. No es si te parece ni si me parece. Amén. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que la palabra de Dios es como una trompeta. Amén. Que demanda una acción y no una opción. Amén. Hay muchos libros de literatura y cuentan la historia y narran la vida de Gabriel García Márquez, qué pasó, qué fue por aquí, qué fue por allá, su romance, su amorío. Pero ese libro nunca te hace una demanda como la palabra de Dios. Amén. Es muy diferente. Amén. Entonces, todo eso le va cambiando el significado a lo que queremos desarrollar. Y entonces vimos en Santiago ese principio y ahora
vamos a ver en el capítulo 16 del libro de Hechos una historia preciosa. Vamos a ver estos dos principios en la vida de Lidia. Amén. Porque así se edifica una casa espiritual. Dice, vamos a leer bastante. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Siguiente. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Siguiente. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Siguiente. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardase. Me regala alguien agua, por favor. Siguiente. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Siguiente. Y atravesando Frigia, escuche, aquí viene, ahora aquí sí entra lo interesante de esta historia, pero te la quiero narrar de principio a fin para nosotros ver qué tan interesado está Dios en tu edificación y en mi edificación. Amén. Entonces dice, gracias, bendecido Dani. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue ¿qué? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Dónde se encontraba el apóstol Pablo? En Asia, plantando iglesia. Es más, cuando Pablo llega nuevamente, porque este capítulo 16 es producto de 5 años después de Pablo haber fundado o establecido iglesia en esta parte, creo que oriente del Asia, lo que era Galacia, lo que era Derbe, lo que era Listra. Allí Pablo, hace 5 años atrás, había desarrollado o establecido él con el fundamento apostólico, y una mujer llamada ¿qué? Eunice. ¿Sí se acuerdan? Lo que Pablo le dice a Timoteo cuando le habla en su carta: hay en ti una fe no fingida como la uva, ¿quién? En Loida, y en tu abuela Eunice. Pablo le predicó, estas mujeres recibieron el evangelio, su abuela Loida. Ahora, cuando Pablo vuelve 5 años después, porque Pablo comúnmente plantaba iglesia, pero después volvía un tiempo a cerciorarse. Amén. Nuevamente visitaba las iglesias que plantaba o enviaba hermanos para afirmarlos en la fe y para mirar cómo iba el avance y el crecimiento de dichas iglesias que había establecido. Amén. Cuando Pablo vuelve 5 años después, se encuentra Pablo en ese momento estaba con Silas. Silas era profeta. Amén. Pablo en este momento vuelve con Silas. Tiene una discusión en el capítulo 14. Se separa por algunas cuestiones de las ordenanzas con Juan Marcos, ¿sí se acuerdan? Y con Bernabé. Y ahora Pablo coge por un lado, Juan Marcos y Bernabé cogen por otro lado. Te tengo que contar todo esto porque quiero crear en ti y veas el plan de Dios y cuál es la intención y el deseo de Dios con nosotros. Amén. Entonces, cuando Pablo hace 5 años atrás ha plantado iglesias, vuelve a visitarlas en su trabajo apostólico, le están dando buen testimonio de un discípulo llamado ¿quién? Timoteo. Daban buen testimonio de él. Era hijo de una mujer judía creyente, pero era de padre griego, y por esta razón Pablo le tuvo que circuncidar, porque para llevárselo en su campo misionero, normalmente todos los judíos siempre tenían como principio que tenían que llevar el evangelio primeramente al judío y después al griego. Amén. Amén. Y por eso era punto estratégico que Pablo, a cada ciudad que iba, sea donde fuera, él investigaba dónde habían sinagogas. Amén.
Y ahora vamos a ver algo interesante de esta historia. Entonces, Pablo se separa de Juan Marcos, de Bernabé, tiene una discusión, de pronto un desacuerdo, pero ya Dios le tenía provisión, ya Dios le tenía un Timoteo. Amén. Así que no te preocupes. Si alguien se aparta o se separa de ti, si es por el propósito, ya Dios te tiene la provisión. Ya Dios tenía un Timoteo preparado. Entonces ahora vemos aún, como dice mi esposo, un tridente. Vemos a Silas, vemos a Pablo y vemos a Timoteo. Ahora vamos a ver quién se le une a este equipo misionero maravilloso. Entonces mire, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿vamos bien? ¿Cierto? Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Todo esto estaba ocurriendo en Asia. Pablo viene de esta parte de Asia y el Espíritu Santo no se lo permitió. La Biblia no registra cómo, no se sabe si fue por una intuición interna. Recordemos que Silas era profeta, tal vez Dios le pudo haber ministrado a Silas. Amén. Igual eso no tiene relevancia de pronto ahorita saber el detalle exacto. Amén. Ese espíritu de adivinación o de saberlo todo, fuera. Amén. Entonces, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Siguiente. Y cuando llegaron a Misia, ya mira lo que en esta parte de Asia, el Espíritu Santo no lo dejó predicar allí. El Espíritu Santo también prohíbe, amén. Tenga eso bien claro, que el Espíritu Santo también prohíbe. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces ya vemos dos intentos fallidos de Pablo. Viene haciendo un trabajo en todo Asia, viene de la parte norte, se dirige a la parte sur. Ahora Pablo dice, ¿y ahora para dónde cojo? Solamente me queda, creo que es el oeste, el este, la verdad ya. Pero Pablo era de las personas, detalle usted, que no se quedaba quieto. Amén. Que porque las cosas no se me dieron, entonces yo me quedo de brazos cruzados. Amén. Pero era el Espíritu Santo guiando. Y a veces, muchas veces, el Espíritu Santo guía de esa manera, cerrando puertas. Amén. No esperes que todo siempre se te va a dar fácil. Tienes que tener discernimiento y tienes que ser entendido en todos los tiempos del Señor. Amén. Y para eso se necesita estar, ¿qué? Llenitos del Espíritu Santo. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Siguiente. Y pasando junto a Misia, escuchen, ¿a dónde le tocó llegar a Pablo? Descendieron a Troas. Mire cómo está relatando el escritor. ¿Quién está escribiendo este libro? El médico Lucas. Mire, él está hablando en primera persona. Ellos, y les fue prohibido. Y descendieron. Amén. Ahora aquí dice, pasando y descendieron a Troas. Siguiente. Y entonces Pablo allí hizo una detención en Troas, que era un puerto marítimo. Amén. Y se le mostró, ahora aquí el Espíritu Santo sí le da la dirección exacta a dónde Pablo tenía que ir a predicar el Evangelio. Amén. Y se le mostró visión de noche, un varón macedonio. ¿Un qué? Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Dónde aconteció esto? En Troas. Siguiente. Cuando vio la visión, ahí cambia a segunda persona ese verbo. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos. ¿Quién se está incluyendo allí? Nada más y nada menos que Lucas. Ya no eran un tridente, sino un cuarteto. ¿Ves? Estabas viendo por qué el Espíritu tenía toda la intención. Porque el Espíritu Santo estaba interesado que todo este capítulo 16, quien lo estaba narrando o quien lo estaba escribiendo, porque el autor es Lucas, fuera un testigo ocular. Un testigo que lo estuviera viendo presencialmente. Amén.
¿Vamos bien? Listo. Entonces, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y obviamente Lucas era médico, también el Señor era cuidadoso de Pablo que tuviera un médico de primera mano, ¿no? Timoteo, no. ¿Cuántos viajes misioneros ustedes no ven que siempre llevan médicos? ¿O es falso lo que estoy diciendo? Siempre personas que sepan de esto, ¿sí o no? Y más a esos viajes que mejor dicho. ¿Cuántos quieren ser misioneros? Entonces, zarpando, ¿ves? ¿Cómo ya está cambiando ya? Ya Lucas está incluyendo, ya no ellos. Ahora está hablando nosotros. Amén. Entonces dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Eso era una isla. Cuentan, dicen los comentaristas, que este viaje normalmente demoraba 5 días, pero los vientos estaban tan a favor de ellos que este viaje lo hicieron en solo 2 días. Véame si el Espíritu Santo no estaba interesado en que ellos llegaran a Europa. Pablo queriendo seguir plantando iglesias y predicando en Asia, pero Dios lo estaba llevando a Europa, a otro continente. Amén. Entonces dice, y al día siguiente a Neápolis, siguiente bendecida. Ya vamos a llegar donde queremos llegar. Y de allí a Filipos, que es que la primera ciudad de la provincia de ¿qué? De Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, ya vemos ahora Pablo, este cuarteto, obviamente había más, pero el énfasis es central ellos dentro de este trabajo maravilloso que desarrollaron. Ya no un Pablo en Asia, sino un Pablo en Europa. El evangelio iba a llegar por primera vez al continente europeo. Amén. Entonces dice, y un día, ¿se acuerdan lo que le estaba diciendo ahorita? Miren lo que está haciendo Pablo. Y un día de reposo, o sea, ese día de reposo es ¿qué? El sábado. Pablo esperó que fuera el sábado. Obviamente en toda la dispersión de Israel, habían judíos repartidos por todo el mundo. ¿Cierto que sí? Pero Pablo a donde iba, sea la ciudad que fuera, donde quiera que vaya, Pablo siempre hacía un trabajo de investigación, donde había una sinagoga, para él cumplir con el mandamiento, con la asignación, por decirlo así, de anunciar al judío primeramente y al griego también, aunque su ministerio era a los gentiles. Pero Dios nunca, ¿qué le dijo Dios? Empiecen ¿desde dónde? Desde casa, desde Jerusalén y después lo último de la tierra. Por eso el evangelio primero es desde la casa. Amén. Entonces, y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Filipos era una colonia de Macedonia, era militar. Esas ciudades todas eran amuralladas, por lo tanto tenían puertas, eran protegidas, hablaban ellos en latín, no pagaban impuestos porque su mismo gobernador era en sí en Roma. Por eso dice allí junto al río donde se solía salir, abrieron la puerta, se fueron. Ese río era como una quebradita, no es que crean que era un río grande. Amén. ¿Por qué Pablo se dirige al río donde se solía hacer la oración? Resulta que en Filipos no había ninguna sinagoga. ¿Por qué? Porque había de pronto muy poquitos judíos. Para poder establecer o tener una sinagoga en cualquier ciudad o país o donde fuera, necesitaban tenía que estar constituida por 10 hombres judíos, adultos. Amén. ¿De dónde sacaron ellos esta ley rabínica? De Sodoma y de Gomorra. ¿Sí se acuerdan? Cuando Abraham intercede, Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra y al final quedan ¿en qué? Si por lo menos hay 10 justos,
no destruyas a Sodoma y a Gomorra. Ellos, como eran expertos inventándose leyes humanas de ellos, ya Dios sabía de antemano que ya había uno, que no había ninguno justo. ¿Amén? ¿Sí o no? O también les recuerdo la historia. No hay necesidad, ¿verdad? Ah, bueno, vamos bien. Entonces, era una regla de un quórum o un millán. ¿Qué significa esto? Para poder establecer una sinagoga en cualquier lugar del mundo, tenía que estar constituida legítimamente por 10 varones judíos que la sostuvieran. Ay, no había hombre, porque no había ninguna sinagoga. Pero miren lo bonito y lo interesante de esta historia. Obviamente Pablo no se quedó quieto. Pablo siguió investigando. Alguien tiene que haber aquí. Y se dio cuenta que había mujeres. Entonces, la ley rabínica estableció esta ley, que tenían que haber 10 hombres constituyéndola. Pero la ley divina no es como la ley de los hombres. La ley divina no limita a nadie para adorar a Dios. Estas mujeres que se encontraban junto al río no necesitaban de una sinagoga para adorar a Dios. Y no necesitaron de hombres. Amén. Que dirigiera el culto. Entonces, vemos dentro de este contexto que esa visión de ese varón macedonio que Pablo vio en su visión no era nada más y nada menos que estas mujeres. Amén. Estas mujeres. Muchas veces tú también, no es que cuando tienes una visión o algo, un sueño, es que es exactico así como estás. Amén. Dios te está guiando. Entonces vemos esto, Pablo no se quedó quieto, investigó, entonces aquí tiene que haber alguno. De pronto no alcanzan los 10, pero tiene que haber algún judío, tiene que haber alguna mujer, alguno tiene que estar. Y se dio cuenta que salían junto al río todos los sábados las mujeres que no estaban condicionadas, amén, porque a las mujeres no se les prohibía eso, amén. Entonces ellas se reunían para orar. Era tan terrible esa ley rabínica que si no habían 10 varones capaces de sostener una sinagoga, ellos no podían ejercer ningún culto ni de oración siquiera en ningún otro sitio. Pero a las mujeres no se les prohibía eso. Así que ellas se reunían. Amén. ¿Sí estamos viendo lo bonito de esta historia? ¿Sí estás viendo qué tan interesado está Dios en tu edificación y en mi edificación? Amén. Y vamos a ver cómo Dios edifica. Dios está edificando esta casa espiritual, la cual tú y yo somos. Entonces, ¿vamos bien? Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos. ¿Quiénes eran los que se sentaban? Los maestros. Los maestros, los rabinos, los que enseñaban, lo hacían sentados. Si se ponían en pie era algo demasiado importantísimo o algo mejor dicho. Amén. Entonces, ahí todos estos aspectos en las palabras, ahí tú vas entendiendo. Amén. O el Espíritu te está mostrando cuáles son los asuntos o cuál es la intención de Dios. Entonces, donde solía hacerse la oración y sentándonos, hablamos a quién? A las mujeres que se habían reunido. Entonces, este varón macedonio que vio Pablo, ¿quién resultó? Mujeres. Amén. Así que, mujer, tú eres una súper bendecida. Tú eres una preciosa escogida, mujer. Poderosa en su mano. Amén. Con un alto potencial, porque tienes la naturaleza de Cristo. Amén. Entonces, sigue diciendo, entonces, una mujer llamada Lidia, entonces ahora estamos viendo que el Espíritu se encargó de quien estaba escribiendo todo este libro, y más exactamente este capítulo, fuera un testigo ocular, y en este caso es Lucas. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, una mujer que gentil, no era judía. Amén. Entonces Lidia es la primicia. Lidia es la primera mujer gentil
que escucha el evangelio en Europa. Amén. Lidia fue una primicia. Y ahora vamos a ver al final en Filipenses que estudiando todo esto lo pude entender más. Pude entender más esta epístola. La iglesia de los filipenses tenía tintes de la expresión de lo que Dios forjó en la vida de Lidia. Amén. Pero eso lo vamos a ver al final. Si nos alcanza el tiempo, si no lo dejamos para la próxima. Entonces, de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de que estaba ¿qué? Subraya la palabra en su Biblia. ¿Qué era lo que estaba haciendo Lidia? Oyendo. ¿Y cómo se edifica una casa espiritual? Oyendo y haciendo. ¿Y quién fue el que guió y dirigió a Pablo y a todo este equipo apostólico a Europa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien dirige a la iglesia, amado. El Espíritu Santo es el que moviliza el evangelismo de la iglesia. Amén. El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Sí se acuerdan de la enseñanza? ¿Sí? El Espíritu no hace la invitación solo. Y la esposa sabe que es la iglesia, que sin el Espíritu no puede hacerlo. Así que sí o sí, nos toca estar íntimamente ligados y estamos ligados, conectados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios intelectualmente, porque vamos a ver lo que ocurre en la vida de Lidia, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Yo me preguntaba, todos estos datos específicos, cortitos, que relata aquí el médico Lucas son claves para entender esto. Yo me preguntaba, pero ¿cómo así que adoraba a Dios? Miren el oficio de Lidia. Lidia era una comerciante. Lidia era una vendedora ¿de qué? De púrpura. La púrpura, la ciudad famosa o más reconocida por esta manufactura o por esta pigmentación, porque la púrpura eran tintes que lo sacaban de los moluscos, tintes fuertes, y que asimismo los teñían en las telas de púrpura fina. Amén. Y Lidia era de Tiatira, pero por circunstancias de la vida terminó en Europa, porque Tiatira está en Asia. Amén. Lidia era una mujer súper acaudalada. Lidia era una mujer que tenía conexiones, hacía viajes. Lidia, ¿cómo conectó a un poco a conocer, por decirlo así, adorar a Dios? Si yo pregunto, si Lidia era comerciante y vendía tintes y vendía todas estas telas, ¿a quién se las vendía? ¿A quién? A las mujeres. ¿O no? Una mujer que vende ropa, ¿a quién le vende? Bordecito, y a los hombres también lo que dice, y no solamente, mire, estas telas o estos tintes eran costosísimos, eran carísimos. Eso solamente era para gente rica, los que los podían accesar a ellos. Solamente los magistrados, la gente rica eran los que se vestían de púrpura y eran los que tenían la capacidad para comprar todas estas cosas. Eso era extremadamente costoso, era muy valioso, porque era un trabajo manual, era un trabajo artesanal. Y para ese entonces las cosas no son como hoy en día, ¿amén? Entonces, ¿cómo Lidia se relacionó con estas mujeres? Yo creo que de una u otra manera, al tener clientas judías o esposas, porque diría yo, si de pronto no había tantos hombres, de pronto algunas mujeres judías estaban casadas con hombres gentiles. Amén. Pero tenían allí en su corazón. O la mamá de Timoteo no estaba casada con un hombre griego. ¿Y qué le inculcó a su hijo? Creyente. Amén. Pudo haber sido el caso. La Biblia no lo registra, estoy aquí de pronto, pero es lo más probable. Porque ¿cómo Lidia hace esas conexiones con estas mujeres? Amén. ¿Y por qué el apóstol deja todos estos datos? Para nosotros tener de pronto claridad de todos estos aspectos. Entonces, Lidia se conectó con todas estas mujeres que a lo mejor de pronto la invitaron. Bueno, nosotros te compramos, pero
te asociaba con ellas, te invitamos a que vayas todos los sábados con nosotros. Y Lidia tenía un deseo en su corazón de conocer a Dios. Amén. Entonces dice que adoraba a Dios cuando ellos estaban reunidos en la oración y terminaron la oración. Enseguida el apóstol aprovechó, se sentó y les comenzó a hablar y a enseñar, obviamente que el evangelio. Amén. A explicarles el evangelio de Dios. No lo relata exactamente las palabras, pero obviamente, si estamos hablando que está enseñando, el que enseña está transmitiendo ¿qué? Un conocimiento. ¿Y este conocimiento cuál es? El del Señor. Porque de hecho, eso era su ocupación, ese era el trabajo de el apóstol. Entonces, vamos a ver algo aquí. Vamos a detallar dice, entonces Lidia estaba oyendo. Dice, Hechos 16:14 describe a Lidia como una mujer que adoraba a Dios, temerosa de Dios. Porque tal vez lo que le estaba diciendo ahorita. Entonces, Lucas señala que Lidia en este verso 14, que estaba oyendo. Allí esa palabra oyendo, escuche. Oyendo, Lidia estaba oyendo. Aquí Lucas está usando un vocablo griego que significa, escuche, que ella estaba escuchando intensamente. ¿Cómo estaba escuchando Lidia? Descuidadamente. Mediamente. Porque ¿qué es lo contrario de intenso? Como descuido, ¿cierto? ¿O no? Entonces dice que Lidia estaba escuchando. Y allí esa connotación que usa el apóstol, Lidia estaba escuchando intensamente. O sea, el nosotros oír la palabra de Dios o escuchar la palabra de Dios, ¿cómo debe ser? Intensamente. Amén. ¿Cómo debe ser? Esa era la intención o la connotación que Lucas está relatando y Lidia estaba oyendo. Ahí lo que estaba diciendo que ella estaba escuchando, oyendo intensamente. Entonces, Lidia no solo estaba absorta del sonido. O sea, es como aquí. O sea, tú de pronto puedes estar escuchando el burbullo, el burbuceo, las palabras, ¿cierto? Pero no necesariamente puedes estar prestando atención ni concentrado en lo que se está diciendo. ¿O no? ¿Amén? Entonces estamos viendo cómo se edifica una casa espiritual. Oyendo y haciendo. Y Lidia estaba oyendo ¿cómo? Intensamente. ¿Cómo tú y yo tenemos que oír? Intensamente. Entonces Lidia no solo estaba absorta del sonido, sino que cuidadosamente atendía el significado de las palabras. ¿Está viendo la forma como esta mujer estaba oyendo? Intensamente. Escuche, intensamente. Ella no estaba solamente en murmullo, allí lo que como sí, el sonido como tal, sino que ella estaba cuidadosamente atendiendo el significado, o sea, cada palabra que salía de la boca del apóstol, ella intensamente, cuidadosamente estaba atendiendo cuál era el significado y qué era lo que se le estaba tratando de decir a ella. ¿Será que nosotros tenemos esa actitud? ¿Amén? ¿Amén o ay, ay, ay? ¿Amén? Yo creo que me equivoqué de mensaje. Nos vamos, ya estamos bendecidos. No, seguimos. Entonces, miren lo que significa la palabra absorta. La palabra absorta es una persona que dirige, escuche, dirige toda su atención a una actividad o pensamiento, aislándose de todo lo que le rodea.
De esta forma Lidia estaba oyendo. Lo voy a volver a repetir. Absorta es una persona que dirige toda su atención a una actividad o pensamiento aislándose de todo lo que lo rodea. O sea, es una persona que se concentra y se dispone totalmente a escuchar, a entender lo que se le está enseñando sin permitir que nada ni nadie lo distraiga. Amén. Amén. Y estamos viendo cómo se edifica una casa espiritual. Eso se trata, esto es para el crecimiento de nosotros. Amén. De esta forma tiene que pasar en nuestras vidas. O sea, vean, Lidia no estaba pensando, ahora que se termine la oración, vamos a ver cuántas telas de púrpura me compra. Vengo aquí por conveniencia. O cuánta gente usted va a creer que van por conveniencia. Yo asisto, pero después le vendo lo que le tengo que pagar. Le ofrezco lo que le voy a ofrecer. Y ni por ahí, no, en serio, bendecido. Ni la más mínima intención. Y no es el deseo de Dios. Amén. Yo sé, eso es muy calladito, como que me parece que el Señor está allí como que sacudiéndote, ¿o no? Y esa es la intención. Entonces, Lidia estaba escuchando intensamente, cuidadosamente. Lidia en ese momento no existía nada más, sino era lo que ellos le estaban enseñando. Lidia no estaba pendiente cuántas telas de púrpura, cuándo iba a viajar, cuánta plata más se iba a ganar. Lidia no estaba pensando qué trueque voy a hacer. Lidia no estaba pensando en ninguna otra cosa externa. Lidia estaba totalmente concentrada y dispuesta, amén, a recibir lo que se le estaba enseñando. Y así debe ser tu actitud y mi actitud en el Señor, para ser edificados como una casa espiritual. ¿O cuántos no les ha pasado que todavía no se acabó el servicio, está demorando mucho como que la pastora ya? Pastor sí demora. Bendecido, a lo que tú más tienes que estar atento es a la palabra de Dios. Amén. Yo creo que ya salimos ministrados, ¿verdad? Bueno, entonces, Lidia no solo estaba absorta del sonido, sino que cuidadosamente atendía el significado de las palabras. No era como aquellos que acompañaban a Pablo camino a Damasco, que oían el sonido de las voces, pero no entendían el significado de las palabras. Hechos 9:7 que dice, y Hechos 22:9. Vamos a ver este pequeño ejemplo allí. Y los hombres que iban ¿con quién? Con Saulo. Vayan leyéndolo. Duro, ¿quién no lee fuerte? O sea, ellos estaban escuchando el sonido, pero ni siquiera entendían, porque estaban más enfocados en esa luz, en lo resplandeciente, en lo que estaba pasando, que no escucharon, no entendieron el significado. ¿Quién fue el único que lo entendió? Pablo. ¿Qué dice ahora Hechos 22:9? Y los que estaban conmigo, escuchen, mira lo que Pablo está testificando, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ellos estaban, que eran espantados, estaban ocupados, era en el espanto, y nunca se percataron. Entonces, más o menos algo así era lo que estaba pasando con Lidia. Ella estaba escuchando intensamente, ella estaba
atendiendo el significado de las palabras. Dice, no era como aquellos que acompañaban a Pablo. Bueno, Lidia escuchaba, escuche, Lidia escuchaba extasiada. Miren la forma como Lidia estaba escuchando. Dentro de todo este vocablo, lo que está diciendo oyendo, lo que está derratando Lucas, como Lidia escuchaba extasiada y comprendía el mensaje del evangelio que le explicaba Pablo y sus colaboradores. Busqué la palabra extasiar. A mí me gusta investigar. La palabra extasiar, miren lo que significa. Escuche. Ay, que se me vaya ese tanto escuche. Sentir placer, extasiar o ser extasiado, significa sentir placer. Ay, ¿para cuánto les es placentero escuchar la palabra de Dios? Amén. Y estamos viendo de cómo se edifica una casa espiritual. Entonces, es sentir placer o admiración muy intenso por algo. En otras palabras, Lidia estaba maravillada. Amén. Lidia, yo creo que Lidia nunca en su vida había escuchado tan revelador conocimiento. Lidia estaba tan gustosa, era tan placentero. Yo creo que le entraba como un bálsamo, como un refrigerio, el ser expuesta a la sabiduría y al conocimiento de Dios. ¿A cuánto nos pasa eso? Amén. Amén. Y ve que estamos aprendiendo de la vida de quién? De Lidia, la primera mujer gentil convertida en Europa. Porque hay Lidia que tiene su conversión. Ella era temerosa. De pronto como Job, de oídas te había oído. O como le pasó a la de los muros de Jericó, a Raab la ramera. Raab escondió a los espías que sabía que eran judíos, porque Raab había escuchado de los portentosos hechos, porque es que la fama del Señor se regó por todo el mundo. A todo el mundo le decía, mire, ahí hay un pueblo judío que tienen un Dios hebreo, que se llama, como les decían, Elohim, Jehová, amén, el yo soy, que abrió el mar rojo, que lo sacó de Egipto, que derrotó todo el ejército faraónico, o sea, toda esa fama se extendió. De una u otra manera, todo eso se regó, amén. Y Raab la ramera tal vez había escuchado eso y eso le causó un temor. Y por eso cooperó con la causa, le dio toda la estrategia a José y ya ella la estudiamos, ¿sí se acuerda? Amén. Porque un aspecto de Raab la ramera, ¿qué pasó? Un aspecto de la fe. La fe absorbe el pasado. Porque mire su condición pecaminosa. Pero al mismo tiempo la fe es la apertura de los ojos. Por la fe es que tú puedes ver. El apóstol dice, por la fe entendemos. Y cuando estamos hablando de entendimiento, estamos hablando de un ver. ¿Ves cómo cambió la connotación también en la vida de esta mujer, de una conducta? Una mujer también pagana, que su casa era un sitio estratégico, que ni vale mencionar toda la conducta, lo que hacía. Pero cuando supo que esos espías eran judíos, tuvo temor y quiso fue cooperar. ¿Y qué fue lo que ella dijo? Que cuando derrotaran toda esa ciudad, se la llevaran a ella y verle a todos los de su casa. Miren lo osada, la atrevida que fue esta mujer. Porque la fe absorbe el pasado, lo catapulta. La fe redime al hombre. Tú has sido redimido por la fe. Tú ahora eres justo por la fe, tú eres salvo por la fe. Eso es lo que dice Pablo. ¿O no? Vosotros sois salvos ¿por qué? Por medio de la fe. ¿Cuál fue el medio? Y esto no es don de vosotros, sino de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. No tenía pensado ni hablar de Raab la ramera, la verdad. Estamos enfocándonos en Lidia.
La fe en la vida de Ras la ramera catapultó su pasado, pero le abrió el entendimiento, le dio un nuevo ver. Y de hecho, el Mesías viene de esa genealogía, ¿o no? Y es más, y un dato curioso, en el libro de Hebreos, donde relata lo que le llaman los teólogos o todos los eruditos, la galería o el hall de la fe, ni siquiera menciona a Josué. Yo lo he estudiado. Y dice, por la fe, la ramera. Pero ¿qué es lo que resalta? Está resaltando en la fe. En ningún momento está resaltando su pasado. Amén. Porque la fe absorbe, catapulta, entierra, te libera del pasado, de la condición pecaminosa. Así que sea cual sea tu pasado, si la fe en Cristo, por creer en Él, ahora eres una nueva criatura. Ahora eres salvo, ahora eres justa, ahora eres redimida, ahora eres limpia, ahora eres santa, ahora eres su hija. Amén. Porque esta fe te da una apertura para que tú lo veas a Él. Amén. Eso fue lo que pasó. Y eso es lo que estaba pasando también en la vida de Lidia. Es más, ¿qué dice Romanos 10:17? Y estamos hablando del principio, ¿qué? De oír. Aquí la clave es esta, hermano, oír. Y Lidia estaba oyendo intensamente. Lidia estaba absorta. Lidia estaba, ¿qué? Maravillada. Para Lidia era un placer. Para Lidia estaba experimentando algo que nunca jamás en su vida había experimentado. Amén. Ni todo el dinero, ni toda la posición, ni todo lo que ella recorrió de Teatira a Asia, a Filipo, a Tesalónica, a Macedonia, nada, nunca se comparó con lo que ella estaba experimentando, el conocimiento que ahora se le estaba exponiendo. Amén. Y ella lo abrazó, ella lo recibió con su corazón. Amén. Entonces de eso se trata. Oír. ¿Cómo se debe oír? ¿Cómo se debe escuchar? ¿Cómo? Eso. Tu intención al leer las escrituras, al congregarte, al reunirte, es que te maravilles, es que te asombres de él. No es que digas, no, eso ya yo lo sé. Otra vez diciendo la misma comida recalentada de siempre. No, hermanos, está, como dice bendecido Pastor Ignacio, MFP. Y se la dejo allí. Por Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice? Entonces Lidia escuchaba, extasiada y comprendía el mensaje del evangelio que le explicaba Pablo y sus colaboradores. Su corazón fue realmente abierto, era una buscadora genuina de Dios. Pero ustedes dirán, pero ahí dice que Dios le abrió el corazón. Sí, es verdad. Totalmente, y es Dios el que abre el corazón. Pero Lidia estaba oyendo. Amén. No todos se lo dejemos al Señor. Amén. No todos se lo dejemos al Señor. Es más, ¿cuál era la voluntad de Dios? Dios es llevar el evangelio ¿a dónde? A Europa. Pero Dios ¿a quién utilizó? A Pablo, a Lucas, a Silas, a Timoteo. Miren, habían Lidia espiritualmente que están esperando por los Pablos. Hay Lidias que están esperando por los Timoteos. Hay Lidias que están esperando por los Silas. Hay Lidias espirituales que están esperando por los Lucas. ¿Y cuál eres tú? Yo creo que tú no eres un Lidia. Yo creo que ya tú debes estar en el rango de ser un Pablo, que debe ser usado por el Señor para abrir el entendimiento por el evangelio, esas Lidias espirituales. Amén. Amén, guayayay. ¿Qué hora es, bendecido? Por Dios. Seguimos, me regalan 5 minutos más.
Entonces, ¿cómo se edifica una casa espiritual? Oyendo y haciendo, pero aquí estamos viendo cuál es el principio. Oyendo. Lidia estaba oyendo intensamente, cuidadosamente. Para ella era un placer, para ella era un gusto, para ella no era algo incómodo. Amén. Para ella no era un desespero y que se acabe rápido, 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 que se acabe rápido. ¿O no? ¿En serio? ¿Por qué se ríen? ¿Usted cree que es mentira, Pastora Denia? Eso no pasa. ¿O no? ¿Ah? Me va a dejar Transcaribe. Se me va a pasar, se me va a pasar. ¿O no? Entonces, la Biblia no registra, pero da la base para que tú estudies, para que tú medites. Tal vez fueron 3 horas, 4, 5, no se sabe cuántas horas ellos pasaron allí, la Biblia no lo relata, pero yo creo que fue el tiempo suficiente, amén, para que Dios hiciera su obra extraña en la vida de Lidia. Amén. Bendecido, quiero decirte algo. Y recíbemelo en tu corazón, lo del espíritu no es a la carrera, mi amado. Amén. El espíritu no es a la carrera. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Yo me gozo de esta reunión, Mujeres en Labranza. De verdad que me gozo y hay un deseo en mi corazón, amén, porque se realicen, para que se haga, porque sé que es el Señor, amén, que está obrando en nuestros corazones, amén. Entonces, Lidia escuchaba, extasiada y comprendía el mensaje del evangelio que le explicaba Pablo y sus colaboradores. Su corazón fue realmente abierto, era una buscadora genuina de Dios. Dios le abrió el entendimiento por medio de oír la explicación del evangelio. ¿Cómo Dios abre el entendimiento del hombre? Por oír la explicación del evangelio de Dios. Amén. Entonces, se necesitan unos Timoteos y unos Pablos para que lleguen donde unas Lidia. Así como se necesitó un Pedro para que fuera donde un Cornelio, ¿o no se acuerda? Así como se necesitó un Felipe para que fuera a un etíope, eunuco, ¿o no se acuerda? Mire qué dice, vamos a leerlo. Ay, bendecido, yo quiero terminar, me regala tiempito. Miren qué dice, vamos a ver este ejemplo que es muy similar a lo que estaba pasando en la vida de Lidia. Vamos a ir a Hechos 10:22. No lo vamos a leer todo, lo voy a parafrasear. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, había un hombre devoto, temeroso, estaba en las mismas condiciones, también gentil, que adoraba a Dios y que hacía limosnas en su poco entendimiento, ayudaba a los de su nación, a los que estaban allí. Entonces, el 10:22, ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido, él tuvo una visión. Amén. Y esta visión le dice que mande a Jope, a su siervo, por un hombre que tiene por sobrenombre, ¿quién? Simón, Pedro, y él le va a enseñar. Escuche, de un santo ángel, de hacerte venir a su casa, ¿para qué? Escucha, Jesús raya la palabra, la clave, para oír tus palabras. ¿Cuál era el propósito de esta visita? Que Cornelio escuchara las palabras de Dios por medio de Pedro. Entonces siempre se va a necesitar a un Pedro que le enseñe, que le hable, que por el evangelio se le abra el entendimiento a un Cornelio que desconoce. Porque así se edifica una casa,
espiritual para oír. Ese era el mensaje. ¿Qué fue lo que le dijo? Para que oyera. ¿Qué pasó con Felipe? Vamos a Hechos 8. De hecho, ya yo también prediqué aquí acerca del bautismo, ¿se acuerda? Preciosa enseñanza. Amén. El significado del verdadero bautismo de Cristo. Hechos 8, 30, 31, ¿qué dice? Hechos 8, 30, 31. Acudiendo Felipe, le oyó. Le voy a parafrasear la historia también. Cuando hubo gran persecución en toda Samaria, porque Dios estaban tan cómodos predicando solo en Jerusalén, que Dios hizo que hubiera persecución para esparcirlos, para sacarlos y que también predicara a donde Dios también le había dicho que fuera. Amén. Entonces muchas veces si estás tan relajado, déjame decirte que el Espíritu te va a incomodar. Si estás marcado por su plan y su propósito y estás tan relajado, no te sorprendas que te venga un remolino del Espíritu y te sacuda y te dé la patadita para que obedezcas a lo que tú has sido llamado. Amén. Amén. Es así, bendecido. Dígalo a mi esposo y yo si no lo experimentamos. Queriendo montar negocio de pollo. Y Dios quería que le predicáramos a los pollos. Perdimos plata, tiempo, nos desgastamos, quedamos frustrados, cansados. Amén. Pero hoy hay gozo y deleite en nuestro corazón. Amén. Amén. Bendecido. Entonces dice, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Ve que está hablando de entendimiento. Pero ¿cómo alguien va a entender si primeramente qué? No, oye, hermano, hay que oír la palabra. Hay que oírla cuidadosamente, intensamente para poder entenderla. Entonces dice, pero ¿entiendes lo que él dijo? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Está viendo el principio. ¿Y quién era la persona adecuada que Dios tenía para enseñar al etíope? Entonces, tú puedes ser un Felipe y Dios te tiene asignado un etíope. Así que no hay excusa para estar desocupados en el reino. ¿Ah? Yo creo que ya tú no eres una Lidia. Yo creo que ya tú eres un Sila. Que tú eres un Pablo, que tú eres un Lucas, que tú eres un Bernabé, que tú eres un Juan Marcos. Amén. Entonces dice, listo, ya vamos a terminar, ya. Su corazón fue realmente abierto, era una buscadora genuina de Dios. Dios le abrió el entendimiento por medio de oír la explicación del Evangelio. Entonces, escuchen lo que anoté aquí. Muchas veces el corazón o el entendimiento no solo está cerrado, escuche, por el endurecimiento de la naturaleza pecaminosa, y no solamente por no oír la explicación del Evangelio. Aquí hubo una que la cantó. Eso es. Muchas veces el entendimiento no solo está cerrado por la naturaleza pecaminosa, la condición de un hombre, sino porque no ha habido alguien que le aclare el misterio, que le anuncie el Evangelio, que le predique la buena nueva de salvación. Amén. Miren, hermano, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre. Aquí soberanamente, ¿quién fue el que abrió el corazón de Dios, de Lidia, para que estuviera atento? El Espíritu Santo. Porque si tú miras este relato bíblico, desde todo el capítulo 16, está hablando, ¿quién es el que está guiando a estos hombres? El Espíritu Santo, dando a entender que fue el Espíritu Santo quien le abrió. Igual el Espíritu Santo es Dios. Le abrió el entendimiento a Lidia. Amén. Pero Lidia estaba oyendo. Entonces la soberanía de Dios no anula la responsabilidad tuya y la responsabilidad mía como hijos de Dios. Amén o ayayay.
Entonces, muchas veces el corazón o el entendimiento no solo está cerrado por el endurecimiento de la naturaleza pecaminosa, sino solamente por no oír la explicación del significado correcto de la palabra de Dios. En Mateo 13:15, que de hecho lo vamos a desarrollar para la próxima reunión de febrero. Voy a cerrar aquí en febrero con esta temática, cómo se edifica una casa espiritual. Y en marzo arrancamos cómo somos edificados como sacerdocio santo. Ya tenemos un invitado especial para 2 días de seminario. Amén. Un pastor que nos va a estar ministrando la palabra estos 2 días, 30 y 31 de marzo, ya confirmado. Amén. Ay, ¿cuántos se alegraron? ¿Cuántos se alegraron? Parece que tienen hambre. Bueno, ya vamos a cerrar esto. Entonces, dice, aquí escribió algo. Si Dios no lleva a Pablo y a su equipo de trabajo, Lidia, escuche, esto hubiese pasado, pero no era el deseo de Dios. Si Dios no lleva a Pablo y a su equipo de trabajo, Lidia y sus compañeras, estas mujeres, o todas estas mujeres que sinceramente adoraban a Dios, nunca hubiesen entendido realmente el Evangelio. Entonces ahí vemos que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre. Entonces, habrían seguido en su ignorancia, pero Dios aquí muestra cuánto Él está interesado en que nosotros seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ve que aquí estamos viendo el principio. Y aquí coloqué una frase que me gusta mucho de mi esposo, el pastor Mario, y yo siempre se la recuerdo a ustedes. Mi esposo dice, mi edificación es mi proceso correcto en el Señor. Mi edificación es mi proceso correcto en el Señor. El hecho que el Señor fue quien abrió el corazón de Lidia nunca desacreditó de manera alguna la predicación del Evangelio que ella oía, lo que estábamos hablando ahorita. Romanos 10:17 comienza a hablar, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán? Amén. Si no hay nadie. ¿Sí o no? Entonces, para tener un entendimiento, bendecido, está haciendo su respuesta aclarada, la que me hizo el martes. Se necesita oír, y no de cualquier forma, para que Dios obre en nuestro corazón. Amén. Mi mamá siempre dice, el que quiere besar, busca la boca. Entonces, dice, el hecho de que el Señor no fue quien abrió el corazón de Lidia nunca desacreditó la manera alguna de la predicación del Evangelio que ella oía. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre. Lidia oía y ponía atención. Esa fue su participación. Y ya lo hemos visto cómo lo hacía. Pablo y su equipo enseñaban el Evangelio. ¿Sí ves? ¿Ya estamos entendiendo, amados? Entonces ya voy a terminar. Dice, porque solo a través de la explicación del Evangelio Dios abre los corazones. Anota eso allí, bendecilo. Solo a través de la explicación del Evangelio Dios abre los corazones. Bendecido. El Evangelio. Anoche el Señor me daba ese pensamiento, o esta madrugada. El Evangelio es la explicación del amor de Dios. Eso es el Evangelio. El Evangelio es la explicación del amor de Dios. El Evangelio es la explicación de su propósito eterno. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es la verdadera ayuda. Ustedes sí ven que Pablo tiene una visión y que dice, un varón más le dice, ven, pasa ahí, ayúdanos. ¿A quién fue quien le llegó el Evangelio? A mujeres ricas, hermanas, ya no tenían necesidad ni de comida, ni de casa, ni mucho menos. Vea, mucha gente le quiere ofrecer el Evangelio a Dios, saciándole el hambre a la gente. Eso no está mal. Puedes hacerlo.
Pero la verdadera ayuda de Dios para el hombre es que a una familia y a una persona se le predique y se le anuncie el evangelio. Amén. Esto no es de comida natural. Martín Lutero, me gustó mucho un pensamiento, lo leí ayer, lo publicó la Iglesia Eterno Pacto. Martín Lutero dijo, el evangelismo es un hambriento llevándole comida a otro hambriento. Anoté esa frase en mi libreta. Eso lo dijo, y usted sabe quién es Martín Lutero, ¿verdad? Amén. Entonces estamos viendo todos estos aspectos. El evangelio es la explicación del amor de Dios. Amén. Entonces, para que estuviese atenta, y aquí ya, hermano, cierro, se lo garantizo. Allí esa palabra, atenta, es un vocablo griego que se llama prosechein. Escuche, esta frase significa, y aquí concluyo y te la dejo allí, esta frase significa que ella recibió lo que Pablo dijo para ponerlo en práctica. Y una casa espiritual, ¿cómo es edificada? Oyendo y haciendo. Es la palabra prosechein. Esta frase significa que ella recibió lo que Pablo dijo para ponerlo en práctica. El que oye y el que hace. También significa ocúpate. Ella ponía en práctica lo que oía, la recibió y la obedeció. Amén. Rapidito, bendecido. Filipenses 1:6. Quiero ya termino porque la próxima no vamos a hablar de esto. Amén. Entonces, miren todo lo que Dios hizo. Ella oyó y obedeció. ¿Cómo es respuesta? Miren que Lidia dice, si ustedes juzgan que yo sea fiel al Señor, dice que Lidia fue bautizada y toda su casa, los obligó ¿a qué? A quedarse en su casa. Pablo le puso resistencia porque Pablo muchas veces en los primeros pininos, Hechos era un libro de transición. Pablo muchas veces en ese tiempo él dependía también de sí mismo, cosas que hacía y no estaba acostumbrado a eso. Pero Lidia fue tan genuino lo que Dios hizo en el corazón de Lidia, que Lidia se apersonó del cuidado, de la atención de este equipo misionero. Los albergó en su casa, les dio comida y les dio sustento. Dígame si Dios no hizo algo poderoso en la vida de Lidia. Amén. Y es más, aquí nace la iglesia de los filipenses. Y de esto es producto y es fruto de que tengamos hoy en día esta epístola preciosa a los filipenses. Amén. Mire lo que dice Filipenses. Por eso les decía que ahora pude entender más Filipenses, estudiando todo esto. Miren lo que dice Filipenses 1:1-6. Dos cositas ahí. Dice, estando persuadido de esto, verso 1, bendecida, rapidito, por favor, perdónenme la vida, mis amados. Pablo y Timoteo, miren los que están escribiendo esta carta, los que fueron fundadores de ella, amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están, ¿qué? En Filipos, con los obispos y diáconos, ya líderes, ¿qué? Madurados y fortalecidos. Siguiente. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, porque te quiero enseñar un principio que atesores en tu corazón. De Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, siga, mi amado. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mira, escuche, mira lo que dice aquí, mira lo característico de esta iglesia filipense, que fue una característica esencial en la vida de Lidia. ¿Por vuestra qué? Comunión. Comunión, entrega. Amén. Por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Desde cuándo?
O sea, esa intensidad, eso que pasó desde el principio, no caducó, no flaqueó, la mantuvieron. Esta es una de las pocas iglesias que Pablo no le da tantas correcciones doctrinales como a la iglesia de los Corintios. Amén. Mire, esta iglesia amaba a Pablo y Pablo amaba a esta iglesia. Pero mire, dice, desde el primer día hasta ahora, siguiente, la clave es aquí la comunión. ¿Qué le garantizaba a Pablo? Porque a veces nosotros oramos este versículo y lo decimos y nos apropiamos. Aquel que empezó la buena obra en nosotros, la completará y la madurará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y decimos amén. Y la comunión ni la mantenemos. Amén. Ay, ay, ay. ¿Qué era lo que estaba diciendo el apóstol? Estando persuadido de esto, pero ¿por qué? Eso es resultado del verso 6. Del verso 5. Léamelo otra vez, amado. Por vuestra comunión, ¿en quién? En el evangelio. ¿Y qué estábamos hablando? Que el evangelio, ¿qué? Es la explicación del amor de Dios, que el evangelio es la explicación del propósito de Dios, el evangelio es la abundante ayuda, el evangelio es la buena noticia, el evangelio es Cristo, es el entendimiento, es el conocimiento eterno dispensado a los hombres, amén, que lo reciben y que lo creen por medio de la fe. Entonces, desde el primer día hasta ahora, si esto está pasando en ti, que esa comunión prevalece, permanece, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cárceles, a pesar de todas las cosas, tenlo por seguro, que aquel que comenzó la buena obra la va a madurar, la va a completar y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a Filipenses y ahora sí ya cierro, mi amado. Filipenses 4, ahora el versículo, ahora cómo finaliza Pablo. 1:4. 1:4. ¿Qué dice? Filipenses 4:1, perdón. Filipenses 4:1. Mire lo que dice. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así que firmes en el Señor, amados. Siguiente. Ruego. Escuche. Pablo está en su última doxología, está mencionando a mujeres, porque fueron mujeres las que el Señor usó para que se forjara, se plantara esta iglesia en Europa, amados. Tú no te alegras por eso. ¿Quiénes eran las que estaban en el río? Eran mujeres. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo ¿qué? Sentir. Mire que está hablando de ese sentir en el Señor. Amén. Ahora, ¿qué dice el verso? Está mencionando, sí, ¿qué sigue diciendo? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas y las menciona y las honra. ¿Cómo no honrarlas? Ellas fueron las pioneras. Ellas fueron las que Dios utilizó. Fue una mujer gentil que albergó, que hizo de su casa la primera iglesia. ¿Cómo no honrarlas y que quedaran escritas en el canon bíblico? Amén. Dice, así mismo te ruego también a ti, compañera, que ayudes a estas que combatieron. Eran mujeres esforzadas, que trabajaban, que combatieron conmigo en el evangelio. Amén. Ve el Señor cómo las honró. Y te la dejo allí. Y ahora quiero que veas este tinte de Lidia. Ahora en el verso 15 y 16. Escuchen, ¿qué dice? De esa misma, ya terminando la carta. Verso 15 y 16. ¿Qué dice, bendecido? 4, 15, 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, escuchen, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, porque el evangelio en toda Macedonia, Tesalónica, ahí surgieron todas estas iglesias, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ¿quién? Vosotros solos.
Mire, fue una iglesia que fue forjada en la generosidad, porque tuvieron una líder, porque la líder principal en ese momento, quien abrió la puerta fue Lidia, una mujer generosa, que se apersonó de suplir todas las necesidades, no solamente de Pablo, sino de muchos hombres, porque Lidia era una mujer acaudalada, pero puso todo lo que tenía al servicio del evangelio. Amén. Entonces, cuando partí de más, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. 16. Pues aún a Tesalónica, Pablo, ellos lo hacían con Pablo, estando Pablo allí donde fuera. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Lidia era muy generosa. Mira que esta iglesia tiene un tinte de Lidia, porque esa líder que quedó allí, porque ellos se fueron. Y termina diciendo el capítulo 16, de hecho, dice que los consolaron. Allí la palabra consolar no es, ay, Dani, sí, permanece, sigue allí, consolar no es eso. Consolar es que ellos se quedaron por algún tiempo, lo más probable es que se quedó Lucas allí, afirmando y enseñándole la palabra y fundamentando a estos nuevos creyentes. Amén, bendecidos en Cristo. Ya no les quito más su tiempo, amén. Nos vemos para la próxima, perdónenme. Aprendimos. Bendecido ya el detallito. ¿Cuántos aprendimos? ¿Cuántos nos dieron rejo y cuántos